Parece que todos están hablando de La Sustancia, esa nueva joyita de terror corporal dirigida por Caroline Farjit. La película está siendo aclamada por su crítica social y el estilo grotesco, aunque claro, si alguna vez te has visto en el espejo a las 3 de la mañana después de una noche de fiesta, ya sabes lo que es el horror corporal. Pero seamos honestos, si aún no has visto la película, probablemente estés demasiado ocupado aplicándote cremas antiarrugas para prestarle atención. La Sustancia nos presenta a Elizabeth, interpretada por Demi Moore, una celebridad obsesionada con la juventud, que está dispuesta a todo para mantenerse fresca, incluso si eso significa cambiar de cuerpo como quien cambia de ropa interior, y no cualquier ropa interior, de esas caras con costuras invisibles que prometen hacerte sentir como si tuvieras 20 otra vez. El truco aquí es un suero misterioso que le permite transferirse a una versión más joven de sí misma, interpretada por Margaret Qualley. Básicamente un cambio de aceite humano, pero en lugar de un motor, es su identidad lo que se está desmoronando, y a medida de que el suero se convierte en adicción, las cosas se vuelven más macabras. Y no puedo evitar preguntarme, ¿no es la versión de Hollywood de lo que todos hacemos con los filtros de Instagram? La trama avanza y la pregunta deja de ser, ¿qué tan lejos llegará Elizabeth para verse más joven? Para convertirse en quien es realmente Elizabeth a estas alturas. Es como si al intentar preservar la belleza exterior sacrificara pedazos de su propia alma, como un trueque faustiano pero con botox. En algún punto el suero ya no es sobre verse joven, sino sobre no desaparecer, o quizás sobre no admitir que siempre hemos estado desapareciendo un poco cada día, con o sin arrugas. Al final la película culmina en un festival de horror grotesco, pero sinceramente la verdadera tragedia aquí es que todos podríamos ser Elizabeth, aunque no tengamos un suero mágico, porque cuando cada arruga o cana se convierte en un enemigo a eliminar, ¿acaso no nos estamos convirtiendo en nuestras propias víctimas? Voy a ser honesto, La Sustancia no es exactamente la película con el presupuesto de una superproducción de Marvel. Con tan solo $17.5 millones, no esperes que los efectos especiales compitan con Avengers. De hecho, con lo poco que se gastaron, estoy casi seguro que más de la mitad del presupuesto se fue en pagarle a Demi Moore, porque claro, mi querida Demi no se está haciendo más joven, y no sé si fue parte de su método actoral o si el suero no llegó a tiempo, pero eso de creérsela que es maestra de aerobis, como que no. La única rutina que parece estar haciendo últimamente es para mantener su cuenta bancaria en forma. Y luego están esos cambios de cámara. En lugar de asustarme con las escenas grotescas, casi me marean con tanto cambio de toma. Uno siente que está viendo una versión terrorífica de un videoclip de los 90, con zooms dramáticos para todos lados. Caroline Farjit, la directora, parece que aún no termina de decidir si quiere asustar al público o confundirlo, lo cual es comprensible si piensas que nos trajo una película como Venganza Siniestra en 2017. Una de esas que ves un domingo porque no encontraste el control remoto para cambiar de canal. Los efectos prácticos han sido alabados, eso sí, aunque creo que los críticos que los ensalzan nunca vieron La Cosa del Otro Mundo de John Carpenter, porque comparados con los efectos de esa obra maestra, La Sustancia se queda más en el terreno de la cosa que alguien hizo con plastilina un viernes por la noche, pero bueno, admito que al menos hicieron el intento. Ahora vamos a la parte interesante, la que verdaderamente le ganó el aplauso a Cannes, el guión, o mejor dicho, el trasfondo de la historia. Aunque la película realmente brilla con una crítica feroz a la vanidad, el culto a la fama y los extremos a los que la gente llega por conservar su juventud, es casi como una sátira de Hollywood. Es el lugar donde ser joven y bello es prácticamente una obligación, y donde cualquier arruga nueva es tratada con más urgencia que un terremoto de 9 grados. La Sustancia nos presenta un reflejo incómodo de la cultura de la belleza. Nos recuerda que la obsesión por la juventud es como un pozo sin fondo, donde cada intento de parecer más joven termina haciéndonos ver más desesperados. La verdadera sustancia es que todos envejecemos, y el terror real no está en el rostro deformado de un personaje, sino en el miedo de no ser reconocidos en el espejo. Así que si alguna vez sientes que estás perdiendo la juventud, recuerda, no hay suero en el mundo que pueda reemplazar una buena dosis de realidad, o al menos un buen filtro de Instagram. Al ver La Sustancia, uno no puede evitar hacerse un par de preguntas muy serias. La primera es, si ese suero milagroso existiera, ¿cuánto costaría? Porque seamos sinceros, en la película parece que lo pides como si fuera una crema de Avon. Solo falta que te lo traigan con el catálogo y una bolsita de muestra gratis. Hay un personaje que le da la tarjeta a Elizabeth y parece ser alguien común y corriente. Nada de millonarios con jets privados, pero en la vida real las cremas de belleza de alta gama están fuera del alcance de la mayoría de nosotros, los come maruchan
de oficina. Así que surge la segunda interrogante: si el suero no cuesta lo que cuesta un Tesla, ¿qué gana el creador o la empresa detrás de la sustancia? Porque aquí no estamos hablando de un simple tratamiento antiarrugas, estamos hablando de un suero que te cambia de cuerpo. Esto ya no es solo vender juventud, esto es jugar a ser Dios, o al menos a ser el estilista del infierno. Lo que me lleva a pensar en esa vieja obra de Lovecraft, Herbert West, Reanimador. En esa historia el científico loco inyecta un suero de un verde radioactivo que bien podría haber sido creado por las tortugas ninja, y no puede evitar notar el guiño o más bien la burla con el color verde del suero de la sustancia. Pero hablando en serio, lo que realmente me intriga es el hecho de que el proveedor del suero en la película permanezca en el anonimato. Eso me recuerda a este arquetipo recurrente de la literatura de horror cósmico de Lovecraft, el científico misterioso, el manipulador en las sombras como Herbert West, un tipo tan obsesionado con reanimar cadáveres que su ética es tan flexible como los zombies que crea. En este caso, el dinero nunca es la motivación principal, parece más bien que busca el caos, la experimentación por la experimentación misma, y un ¿qué pasa si apretamos este botón? Entonces quizá en la sustancia el verdadero horror no es solo que el suero exista, sino que detrás de él haya alguien con el mismo perfil del creador del reanimador, alguien que no busca hacerte la vida más fácil, sino ver cómo te desmoronas con estilo, porque al final del día la juventud eterna puede ser el anzuelo, pero el verdadero negocio está en la desesperación de quienes la buscan. Y así como Lovecraft nos enseñó a temer a lo desconocido, la sustancia nos enseña a temer a lo que estamos dispuestos a aceptar sin cuestionar, especialmente si viene en un bonito frasco verde con tapa dorada. En las sustancias hay algo que se resalta a simple vista: los espejos están por todas partes. Parece casi obvio que en una película sobre el culto a la juventud lo uses como un símbolo, pero aquí la cosa va más allá. Esto me recuerda la teoría del estadio del espejo de Lacan. Según Lacan, nuestra identidad se forma a partir de una imagen idealizada de nosotros mismos, que es la que vemos reflejada en el espejo, y es en ese momento cuando comenzamos a alejarnos de nuestra auténtica identidad, porque claro, es más fácil ser esa versión ideal que enfrentarse a las imperfecciones. En el caso de Elizabeth, la dualidad con Sue no es solo un truco visual para mostrar su juventud perdida, es un conflicto constante entre la imagen ideal que quiere proyectar y la realidad inevitable de su deterioro. Es como si cada arruga fuera un recordatorio de que esa imagen perfecta no es más que una ilusión. Aquí es donde entra la teoría de la sombra de Carl Jung. Según Jung, todos tenemos una sombra, esos aspectos reprimidos o no reconocidos de nuestro ser. En el caso de Elizabeth, su sombra es la vejez y la decadencia que tanto teme, pero en lugar de enfrentarlos, los proyecta en Sue, es decir, todo lo que no soporta de sí misma lo ve reflejado en esa versión más joven de su persona. Entonces, lo que debería ser una simple relación simbiótica se convierte en un conflicto. Sue pasa de ser una extensión de Elizabeth a un enemigo separado, y es ahí cuando las cosas se ponen interesantes. Elizabeth empieza a odiar a Sue, pero en realidad ese odio es su auto-odio disfrazado. Es como si al mirarse en el espejo no viera a Sue, sino todo lo que ha intentado reprimir, y lo peor es que este conflicto interno la lleva a comportamientos autodestructivos, porque cuando no aceptas tu propia sombra, terminas proyectándola en el mundo exterior. Ahora, si lo miramos desde la psicología humanista, Carl Jung nos diría que este colapso es el resultado de una obsesión con una imagen idealizada. La falta de autenticidad de Elizabeth la aleja de su verdadera autorrelación. Está tan enfocada en mantener una fachada de juventud que se pierde a sí misma en el proceso, y esa alienación termina siendo más aterradora que cualquier monstruo que podamos imaginar en pantalla. Hay algo curioso en la sustancia que no podemos ignorar. El conflicto de Elizabeth con Sue no es solo una pelea de celos entre una mujer y su yo más joven, es algo más profundo, y desgraciadamente es un problema que se está volviendo muy común entre los jóvenes, no solo en las mujeres, sino en cualquiera que intente alcanzar ese ideal de belleza. Porque antes de siquiera encontrar quiénes somos, ya estamos practicando el autosabotaje, como si fuera un deporte olímpico. ¿Quién necesita enemigos cuando te tienes a ti mismo? El autosabotaje, ese fenómeno en el que alguien actúa en contra de sus propios intereses, y no porque no sepa lo que quiere, sino porque sus conflictos internos no resueltos le sabotean en el camino. Es como si tu subconsciente fuera un entrenador personal que en lugar de motivarte a dar lo mejor te dijera, nah, mejor échate otra siesta. Y esto es precisamente
exactamente lo que vemos en Elizabeth. Al odiar a Sue, al atacar a su propio cuerpo, parece que en realidad se está resistiendo a lo que el suero representa, la dependencia de algo externo para sentirse valiosa. Es como si en lo más profundo de su subconsciente Elizabeth supiera que toda esta lucha por la juventud es una trampa, pero en lugar de enfrentarlo prefiere proyectar su conflicto en Sue, así que el resultado es una separación simbólica. Elizabeth se convence de que Sue es un ser diferente, la fuente de todos sus problemas, cuando en realidad el conflicto está dentro de ella. Es como tener una discusión con tu reflejo en el espejo y echarle la culpa al vidrio por lo que ves. Y claro, una vez que la relación con tu yo más joven se vuelve disfuncional, todo se desmorona. Elizabeth ataca a Sue como si eliminarla fuera a solucionar algo, cuando la verdad es que solo está atacando una extensión de sus propios miedos y ansiedades. Es como si en lugar de hacer terapia hubiera decidido tener un altercado con su reflejo, solo para acabar en el mismo lugar o peor. Aquí es donde todos nos vemos un poco reflejados, porque quien no ha tenido un momento de autosabotaje, esa tendencia a poner obstáculos donde no los había, a fracasar sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, porque si algo nos da más miedo que envejecer es enfrentarnos a nuestras propias inseguridades. Y Elizabeth, en lugar de aceptar que todos estamos en decadencia, prefiere echarle la culpa a Sue. Al final, el verdadero monstruo no es la edad ni el suero, sino esa resistencia constante a aceptar que somos una obra en construcción y que no todos los ladrillos van a ser perfectos. La Sustancia es una película que a primera vista parece hablarnos de un suero milagroso y el terror corporal, pero en realidad lo que estamos viviendo es una reflexión mucho más cotidiana y aterradora, el miedo a aceptarnos tal cual somos. Es decir, Elizabeth no solo lucha contra el envejecimiento, sino contra ese reflejo en el espejo que insiste en mostrarle todo lo que no quiere ver. El problema es que Elizabeth, en lugar de enfrentarse a sus miedos, prefiere seguir cambiando de cuerpo como si fueran trajes. Se obsesiona con disimular los signos de la decadencia y esconder los aspectos que no acepta de sí misma. Es como si cada inyección de suero fuera una forma de decirle a sus inseguridades: no quiero hablar de eso ahora. Y claro, las soluciones rápidas y superficiales para problemas profundos rara vez funcionan a largo plazo. Es como tapar una fuga de agua con cinta adhesiva, eventualmente algo va a salir mal. Entonces, la película no se trata solo de ver quién aguanta más tiempo con una piel impecable, sino lo que sucede cuando intentamos ignorar nuestros conflictos internos en lugar de enfrentarlos. Al final, mientras Elizabeth siga mirando al espejo y vea en Sue todo lo que rechaza de sí misma, el verdadero monstruo seguirá acechando desde el otro lado del reflejo, porque admitámoslo, ese es un monstruo que no se va con cremas antiarrugas. Y aquí es donde todos cerramos con una de mis frases favoritas de Marx, que bien podríamos adoptarlo como regla: eres, quieres y aparentas, porque mientras sigamos queriendo aparentar sin ser, tarde o temprano la verdad nos va a alcanzar. Así que al final, La Sustancia no es solo una película de terror, es un recordatorio. En lugar de buscar soluciones rápidas o milagrosas, tal vez sea momento de enfrentar esos miedos que llevamos dentro, antes de que se conviertan en algo que ya no podamos controlar. Si les gustó el video, dejen su like, dejen su comentario y compartan. Su amigo Ciudadano X a pie se despide.